¿A qué nos oponemos? Nos oponemos a la irresponsabilidad fruto de la degradación cultural, educativa e intelectual. Claro que a la masonería no le interesa esto. Claro que a la masonería le interesa tener ladrillos y no gente educada, gente formada, con espíritu crítico. ¿Este discurso es objetable? ¿Hay alguna contradicción de carácter político, ideológica, filosófica, jurídica, ética, axiológica por parte del doctor Salle? ¿Eso quiere decir que esté de acuerdo con los proyectos de la masonería de matar al bebé en el vientre de la madre? No. ¿Eso supone estar de acuerdo con los proyectos y programas de la masonería de matar a los seres humanos a través de las... porque estaba lleno de masones el Gach y de sionistas? Nosotros incorporamos a la campaña electoral un tema fundamental, que es el tema de la mafia masónica y su metodología de infiltración, su metodología de distracción, su metodología de ralentización de las reivindicaciones para que queden en la nada, el embuste, la mentira. Claro, eso chocó mucho, la masonería quedó expuesta, algunos operadores infiltrados en la disidencia quedaron totalmente expuestos y defenestrados, y la masonería no encontró nada mejor que comenzar una guerra sucia contra el doctor Salle. Y no pueden porque nuestra vida es absolutamente inmaculada e intachable. Ahora, por ejemplo, el movimiento Uruguay Soberano, cuyo referente es el masón, ex Frente Amplista, yo no sé si es ex, el doctor Oenir Sartú, que fue desenmascarado en una estrategia de embuste con respecto a los contratos secretos, con respecto a ROU-UPM, y es que en realidad no había un interés sincero, leal y real en llegar a las firmas, sino que era ralentizar, mantener una zanahoria delante del conejo, desviar la atención. Se ve que la masonería le encomendó que buscara cualquier elemento para denostar al doctor Salle. Ya no importan los contratos secretos, ya no importa la contaminación de UPM, ya no importa la depredación, ya no importa juntar firmas, porque además tampoco tienen sentido, porque la fecha se pasó y se aplica el artículo 1267 del Código Civil para el consentimiento. Ahora lo que importa es tratar de defenestrar y impedir que el doctor Salle llegue al Parlamento, a como dé lugar, y manda a sus perros filomasones, que no son todos los militantes del movimiento Uruguay Soberano, son algunos perros de los cuales él está rodeado. Yo tengo profundo respeto por quienes trabajaron sinceramente contra los contratos secretos, contra el contrato masónico entre el masón Tabaré Vázquez y el masón Björn Ross. No es a ellos que me estoy refiriendo. A ellos respeto y afecto. A los masones y filomasones que ahora dedican su tiempo a investigar y hurgar en los discursos y la vida del doctor Salle, a eso sí, los estamos marcando. Y tomamos lo que suben a las redes como elemento para denostarnos, para demostrar precisamente nuestra congruencia, para demostrar nuestra coherencia política, moral, ideológica, jurídica. Tomemos entonces lo que ellos intentaron utilizar para denostarnos. Vayamos al video que los masones quieren que se conozcan. Bueno, yo le voy a dar difusión. Integrantes de la mafia masónica, yo le voy a dar difusión a lo que ustedes consideran que me denosta. Adelante,
Bruno, con el video. Señor director. Esto fue subido a las redes de La cúspide Uruguay es Soberano. Adelante. un órgano de los animales, también del ser humano, complejo, importantísimo, como es el ver, el órgano visual, directamente conectado a lo cerebral. Esa es la cúspide elitista, esa es la que manda, ese es el cerebro del mundo. Y qué casualidad, la pirámide, ¿qué es? Ladrillos, material inorgánico y todo igual. Y ese es el nuevo orden mundial, es la estandarización de la masa sometida a una élite que manda y piensa. Para mandar y pensar, en este momento, los números de la natalidad, los números de la demografía mundial, son complejos y cada vez se torna más complicado. Por eso, no nos extraña que Bill Gates, la fundación de Bill Gates, y ya antes el memorándum NSDSS 200 de Henry Kissinger, promoviera la esterilización, el aborto y, en definitiva, bajar los niveles de la densidad demográfica del planeta. Ahora, curiosamente, soy un opositor al nuevo orden mundial, pero por motivos diferentes a los que tiene el nuevo orden mundial, soy partidario de limitar la cantidad de seres humanos que nacen. Tiene un sentido precisamente opuesto al antropocentrismo que domina prácticamente todas las ideologías del ser humano, es decir, poner al ser humano en el centro del planeta y con la potestad de invadir y desplazar a otros seres, que es lo que ocurre por la proliferación, por la multiplicación. Bueno, la permanente extinción de especies por invadir el hábitat, ¿verdad?, el ámbito ecológico, es notorio. Entonces, y además otra cosa, el ser humano tiene una tendencia que en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de 1950, 60, es a un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista ha degradado tanto a enormes mayorías, que esas enormes mayorías se reproducen en forma absolutamente irresponsable. Y por eso tengo que plantear que, en cuanto al control de la natalidad, aun cuando esté en las antípodas del nuevo orden mundial en muchas cosas, en ese aspecto, confieso que lo comparto, que hay que limitar el nacimiento. Punto número 1. ¿Estamos de acuerdo que el planeta sea para el ser humano y las restantes especies? Yo pienso que sí. Yo formé parte del PVA, Partido Verde Animalista. Yo defendí los animales, defendí la ecología, defendí el planeta. ¿Ustedes están de acuerdo en la depredación del planeta? ¿Verdad que no? Segundo, ¿ustedes están de acuerdo en una proliferación irresponsable, ilimitada, producto de la degradación cultural, educativa, intelectual de los seres humanos? Yo creo que no podemos permitir que por la degradación que está sufriendo el ser humano, por este sistema cleptocorporatocrático, que hace que las personas irresponsablemente tengan niños, tengan hijos que luego van a la calle. Y son precisamente los niños que después son víctimas del narcotráfico, del abuso, de la prostitución, de la pedofilia. ¿Qué estoy planteando, amigos? Educación. Estoy planteando educación. Estoy planteando sacar de esa condición de ladrillos
a la que nos somete la masonería, defendiendo a los megarricos para tener individuos plenos que se comporten responsablemente. Queremos esas familias monoparentales de 8 o 10 hijos que terminan en la calle para hacer caldo de cultivo de todas estas prácticas aberrantes. Por supuesto que no. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué ratifico hoy plenamente de ese discurso? Educación para tener una maternidad y paternidad responsable. Que cuando uno proyecta tener al hijo, sabe perfectamente que está en las condiciones emocionales, afectivas, económicas, para traer esa criatura al mundo. Porque esa criatura no pide venir. Por lo tanto, cuando decidimos traerla, tenemos que decidir con responsabilidad, sabiendo que la vamos a traer a un entorno de felicidad, a un entorno de amor, de continentación, como le gusta decir a los psicólogos. ¿A qué nos oponemos? Nos oponemos a la irresponsabilidad fruto de la degradación cultural, educativa e intelectual. Claro que a la masonería no le interesa esto. Claro que a la masonería le interesa tener ladrillos y no gente educada, gente formada, con espíritu crítico. Entonces yo pregunto una cosa. Este discurso, que es un discurso de hace unos cuantos años atrás. ¿Cuánto tiene ese video? No lo puedo saber, pero tiene unos cuantos años atrás, por lo menos tiene 8 años atrás. Bien. ¿Este discurso es objetable? ¿Hay alguna contradicción de carácter político, ideológica, filosófica, jurídica, ética, axiológica por parte del doctor Salle? En absoluto. Ratifico plenamente. ¿Eso quiere decir que esté de acuerdo con los proyectos de la masonería de matar al bebé en el vientre de la madre? No. ¿Eso supone estar de acuerdo con los proyectos y programas de la masonería de matar a los seres humanos a través de las... Porque estaba lleno de masones el Gach y de sionistas. No. ¿Eso quiere decir matar a través de las guerras que se han cansado de planificar y realizar los masones al servicio de la cleptocracia, del sionismo, de los Rothschild, de los Rockefeller? No. No confundan, señores masones, sus métodos criminales con mi método humano, responsable, de padre y madre, preparados para la paternidad y maternidad respectivamente, y para traer a sus hijos a un entorno de continentación afectiva y material adecuada. ¿O ustedes quieren estos niños de la calle? ¿O ustedes quieren estos niños que terminan en el INAU abusados, prostituidos, carne de cañón? El aumento demográfico irracional no es bueno para nadie. ¿Pero acaso ahora entonces la masonería está en contra del cuidado del medio ambiente? Pero ¿no es que se oponen también a UPM por la contaminación? ¿O les importa un bledo la contaminación ahora? Parecería que sí, porque la denuncia por el vertido de UPM no lo hicieron ellos. Nunca hacen una denuncia penal. Siempre la metodología de ralentizar para después neutralizar. Así que lejos de denostarme, este video que ellos intentaron poner para, no sé, de alguna manera eclipsar, manchar. ¿Dónde lo pusieron? En las redes del movimiento. Sí. Y hoy queda muy claro una cosa, señores del movimiento Uruguay Soberano. Hoy está más preocupado Sartú y sus perros filos masones en investigar al doctor Salle que en los contratos. Como no estuvo interesado en las firmas, por algo estuvo 3 años juntando firmas y llegó solamente a 30.000. Nunca tuvieron ese interés, el referente y sus perros filomasones. Que eso no quiere decir que me esté refiriendo a los leales y sinceros militantes. Pero los leales y sinceros militantes tienen un momento, un hito histórico. El momento en que
se desenmascara a la masonería. Y no me voy a atribuir el mérito exclusivo. Aquí los precursores en haber destruido la estrategia masónica fueron Sebastián Sosa y Pablo Rotas. Yo lo que hago es tomo la excelente investigación para profundizarla y darle difusión. Que quede muy claro. Así que hay un momento histórico cuando Sebastián Sosa y Pablo Rotas muestran: no, aquí hay un problema, aquí hay 3 años juntando firmas y no se llegó a nada. Cuando nosotros vemos esa metodología y cuando vemos que la masonería pretende seguir con la metodología del engaño, diciendo que se va a juntar firmas a la eternidad, mientras se consolida el proyecto narcoforestal del contrato masónico criminal RO-UPM, bueno, ahí decidimos actuar. ¿Por qué? Bueno, porque en buena medida nos cae la ficha de que habíamos sido engañados. Porque ustedes me podrán decir: pero usted, doctor Saya, apoyó a Sartú, usted tuvo actos conjuntos con Sartú. Claro, es que el significado de ir contra los contratos secretos es positivo. El reivindicar la soberanía es positiva. El luchar contra el nuevo orden mundial es positivo. Eso sí, no nos quedamos en el aspecto meramente de las corporaciones. Incorporamos a las sociedades secretas. Y es ahí donde se produce entonces la confrontación. Cuando nos damos cuenta que habíamos sido engañados y tenemos el derecho a reaccionar. Y reaccionamos a tiempo. Porque demostramos que jurídicamente estaban engañando a la gente, Sartú y sus perros filos masones, en el sentido de seguir juntando firmas con el mismo formulario. No, lo impide el derecho civil, el artículo 1267. Lo impide el sentido común. Yo pido el consentimiento a través de un documento en el entendido de que el que consiente el tenor literal y conceptual del documento. No lo que se le ocurra a Sartú después hacerle decir al documento. No, eso es arbitrario, eso es ilegítimo, eso es inmoral. Bien, frente a este desenmascaramiento, frente a esta incorporación de la discusión del tema de la mafia masónica, incidiendo desde el nacimiento del Uruguay hasta el día de hoy, es el mérito que tiene Identidad Soberana y antes el mérito que tuvo Sebastián Sosa y Pablo Rotas. Por eso están tan molestos con estas dos personas, que además no integran Identidad Soberana. Sebastián Sosa, para poder actuar con total independencia, se apartó de Identidad Soberana. Y Pablo Rotas nunca formó parte de Identidad Soberana. Entonces, la masonería está muy preocupada. Esta no es la última estrategia para tratar de obstaculizar, denostar al doctor Saya. Estamos preparados para todo tipo de método embustero, subrepticio, sucio, que nos quiere hacer jugar la masonería. Tuvieron el tupé y la estupidez de decir que yo formo parte del Opus Dei, del sector más rancio y capitalista prebendario de la Iglesia Católica. Cuando me he cansado de denunciar al jesuitismo, cuando me he cansado de denunciar los crímenes de la Iglesia Católica, cuando me he cansado de decir que soy ateo, y aclaro que comparto valores cristianos, que no son monopolizados por ninguna religión, sino que son valores, preceptos, paradigmas de vida. Muchos de ellos compartidos por más religiones. Es más, las religiones abrámicas comparten muchísimo de esos valores. Por eso la división Oriente y Occidente no es tan lineal como la planteó el amigo que mandó el mensaje. Nosotros vamos a seguir luchando contra una mafia, que es la mafia masónica, que está enquistada en todas las instituciones, que generó al Uruguay. Sabemos que enfrentamos un enemigo poderosísimo. Pero le queremos decir algo. La masonería es peona. ¿Peona de quién? La masonería es peona. ¿Pero de quién? ¿Y de es qué? Peona del judeo-sionismo.
¿Está por arriba o está por debajo? Está por debajo. Los masones son meros peones de segunda de los judeos-sionistas. El masón es considerado por el judeo-sionista goyim, ganado. La masonería judía, la Benay Brig, es otra cosa. Esa sí no es peona. Esa está en la cúspide, la Benay Brig, los hijos de la alianza. Los hijos de la alianza están por encima del goyim, que son los hijos de la viuda. Los masones son los hijos de la viuda. ¿Saben por qué se le dice los hijos de la viuda? Además de un libro muy, muy particular de español, sino por la condición que tenía Hiram, que fue el arquitecto del templo de Salomón. Era hijo de una viuda. Y de ahí queda en la tradición, por la importancia que tiene Hiram en la construcción del templo. Él tenía los secretos. Unos albañiles le tienden una trampa y lo matan para robarle los secretos. Por eso se le dice los hijos de la viuda. Pero que quede claro que masones son peones de segunda del poder judeo-sionista universal. Qué fuerte. No, la realidad, porque vuelvo a repetir, este discurso ustedes no se lo van a encontrar en los medios, en los grandes medios de comunicación, no va a haber polémica, porque está plagado de masones. Está plagado de masones en el Frente Amplio, plagado de masones en los multicolores, y los que no son masones le tienen miedo, no se animan, como le tienen miedo al judeo-sionismo. Hablar de sionismo en el Uruguay, o hablar de judeo-sionismo en el Uruguay, es poco menos que pecaminoso. Inmediatamente la Benay Brig y el Comité Israelita Uruguayo prenden las antenas y salen con sus políticas de terror, de censura, de avasallamiento de la Constitución Nacional, artículo 29, por eso Identidad Soberana propone, no queda un solo delito de los que están tipificados actualmente y que sirven para violar la Constitución y no permitir que la gente se exprese libremente. Por ejemplo, en este momento, los que decimos Israel es un Estado terrorista, mataniño, criminal, genético, porque lo maneja un criminal genético de familia de homicidas y de infanticidas, como es Netanyahu, ya nos miran y nos dicen, discurso de odio. ¿Y ustedes, cuando defienden un gobierno que mata premeditadamente 7 funcionarios de la ONU que iban con alimentos para niños hambrientos y utilizan un misil guiado para matar funcionarios de la ONU? Eso sí, no vayan a negar el holocausto, porque ahí termina en una fiscalía. Y yo no digo que esté bien negar el holocausto, pero lo que no se puede hacer es amordazar a la gente. Eso solo forma parte de las leyes mordaza que usted se refiere. Claro, una ley mordaza que se impone a partir del trabajo del lobby judeo-sionista en Estados Unidos, que es fortísimo, que es el gobierno de Estados Unidos, que es la AIPAC. Es la asociación que promueve los intereses judíos en Estados Unidos. Por algo Israel puede hacer cualquier cosa en forma absolutamente grotesca y obscena sin que Estados Unidos pueda frenarlo. Israel está por encima de Estados Unidos. En realidad Estados Unidos es el patotero que utiliza Israel. Y además la financiación, por supuesto. Y la masonería es el mayordomo, es el peón de segunda del poder judeo-sionista. Por eso Uruguay, en las Naciones Unidas, con el canciller, se me fue el nombre del canciller, ya me va a venir. El canciller no votó a favor del alto al fuego, porque son sionistas. Está lleno de masones y de sionistas, y el masón está en situación de dependencia, de segundón de los planes sionistas. Esa es la realidad.
Y hoy en la campaña electoral del Uruguay, en la campaña comunicacional, mal que le pese a Galeano, porque yo le pregunto una cosa, Galeano, Sí. ¿usted cree que oponerme a la masonería, al jesuitismo, al narcotráfico, al sionismo, me trae votos? Yo creo que le resta de mucho, pero el que está contra sistema se le suma. ¿Y las encuestas que muestran? Que la mayoría está con blancos y con Frente a multicolores y mitad frente a multicolor, un 80 o un Paganini. 90%. Paganini. Paganini. Sí, Omar Paganini. Recién me salió. Me Omar, quedé pensando y no que me salió. curiosamente es el esposo de una compañera de fiscalía. Compañera que la conozco cuando se novió Con Paganini. Cuando se novió con Paganini. Son las cosas de la vida. Tengo que agradecer que esta institución haya considerado que mi trabajo periodístico de alguna manera contribuía a la libertad de expresión. Para mí eso es muy significativo. Pero hay algo que es más íntimo y que bueno, algunos lo saben, algunos de los que están aquí lo conocen. Yo me crié en un hogar donde la masonería tenía una tremenda influencia por la historia de mi abuelo, Juan Sartú, por mi padre, Helios. En definitiva, hay todo un basamento que sería muy difícil. Uno a veces no es consciente de hasta dónde el alcance cultural de la masonería ha pesado en la vida. No es la única institución que ha pesado naturalmente en el Uruguay, pero ha pesado mucho en la vida del Uruguay, en la cultura uruguaya. Y en mi caso, como les habrá pasado a muchos de ustedes, yo lo viví desde mi infancia, en mi casa. Me crié en un hogar que estaba muy cimentado en valores masónicos. Después, en mi periodo de vida activa en la institución, aprendí cosas que todavía hoy descubro que son aprendizajes hechos aquí. Cuando yo entré era muy joven y empecé a ver a gente adulta, mucho mayor que yo, manejando lo que son los aspectos esenciales de la vida política. Política en el sentido de polis, no en el sentido de politiquería, sino en el sentido más esencial. Y fue muy impactante para alguien de 20 y pocos años ver a gente adulta con vidas profanas muy públicas y muy notorias, verlos manejar lo que es el intercambio entre iguales, la lucha de ideas, las luchas de poder, que siempre existen, manejados con criterios que terminaron siendo tremendamente pedagógicos para mí y para otros, en aquel momento otros muchachos, al punto que muchas veces desearía poder transmitir esas cosas.